Una voz en el desierto presenta La Verdad con su servidora Susana García. La Escritura nos dice en San Juan capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es la verdad? Cuando hablamos de la verdad, es fácil entender qué significa lo que es real, verídico, lo que está privado de engaño o de error. Hablando humanamente, sabemos que la verdad no habita en el hombre, ya que la Escritura dice certeramente en Romanos capítulo 3, versículo 4, «Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso». Entonces, ¿cómo podremos nosotros llegar a conocer qué es la verdad? Si la verdad está vedada al corazón humano, ¿cómo podremos tener acceso a ella? Hace aproximadamente 20 siglos y fracción, un hombre, diferente a todos los hombres de la tierra, pronunció estas palabras que ningún ser humano ha podido repetir o igualar. «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí». ¿Quién fue este hombre? Se llamó Jesús, más conocido como el Cristo o Jesucristo. Nació en un pequeño pueblito llamado Belén, en el ombligo del mundo, la tierra santa de Israel. Su nacimiento, vida y obra fueron hechos extraordinarios. Su muerte lo fue aún más. Pero el suceso que certificaría la veracidad de su persona fue la resurrección de su cuerpo de la tumba al tercer día después de su muerte. Y como prueba inapelable, podemos encontrar hasta nuestros días una tumba que se encuentra vacía, como mudo testimonio de que entre nosotros, tristes mortales, un día se manifestó la verdad máxima de Dios. Y esa verdad se llamaba y sigue llamándose Jesucristo. Cierto escritor, queriendo analizar la vida extraordinaria de Jesús, escribió: ¿quién es Jesús? En química, Él convirtió el agua en vino. En biología, nació sin la normal concepción. En física, desmintió la ley de la gravedad cuando ascendió al cielo. En economía, refutó la ley de la disminución al alimentar a 5,000 personas con solo 2 peces y un pan. En medicina, Él curó a los enfermos y a los ciegos sin administrar ni una sola dosis de droga. En historia, Él es el principio y el final. En gobierno, dijo que Él sería llamado maravilloso, consejero, el príncipe de la paz. En religión, dijo que nadie viene al Padre sino a través de Él. Jesús no tenía siervos y sin embargo le llamaban Señor. No tenía ningún grado de estudio y sin embargo le llamaban Maestro. No tenía medicamentos, pero le llamaban Sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares y sin embargo conquistó el mundo. Él no cometió delito alguno y sin embargo le crucificaron. Fue enterrado en una tumba y sin embargo Él vive hoy. De modo que podemos concluir que la verdad suprema solo la podemos encontrar en la persona de Jesucristo. La Biblia dice respecto de Él en Juan capítulo 1, verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, pues, es el portador de la verdad de Dios para el hombre, y de quien estaba escrito en Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto.
Aún los enemigos de Jesucristo pudieron reconocer que en Él se encontraba la verdad. En Mateo capítulo 22, verso 16, cuando le dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. La palabra que estos hombres emplearon al referirse al Señor como amante de la verdad viene de un vocablo griego que se pronuncia alexes, el cual proviene de alexeia, cuyo significado es ser veraz, lo cual denota algo que no tiene nada que esconder. Jesús, en su calidad de verdad suprema de Dios, todo lo que salió de su boca, todo lo que Él hizo y dijo, lo que reveló al hombre y quedó escrito en el canon sagrado, ahí se encierra la única, inconmovible e irrefutable verdad máxima dada a conocer. Todas las añadiduras que con el paso del tiempo se le han atribuido, las malas interpretaciones acerca de lo que Él dijo, no son sino la dilución de la verdad que hombres mentirosos han querido hacer de su palabra, de su verdad. La Biblia nos habla de manera gráfica acerca de estos hombres corruptos que tuercen el mensaje de Jesucristo en boca de Jeremías, un profeta veterotestamentario, en el capítulo 9, versículo 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Por supuesto que esta palabra estaba destinada a un pueblo que decía pertenecer a Dios, y aunque originalmente así era, ello no les había impedido que le dieran la espalda a través de las cosas que hacían y decían, como el verso anterior lo declara. La palabra lengua empleada aquí proviene del hebreo lashon, cuyo significado es lengua, lenguaje o habla. Este vocablo aparece 115 veces en el Antiguo Testamento hebreo, sobre todo en los libros poéticos y en menor grado en los proféticos. Su primera mención es en Génesis 10, verso 5, donde encontramos la tabla de los descendientes de Noé, acerca de los cuales dice que de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Como vemos, el significado básico de lashon es lengua, con referencia al órgano humano y de animales. Sin embargo, el significado derivado de lengua, usado más frecuentemente en la Biblia, es al referirse acerca del órgano de comunicación oral, tal cual lo ejemplifica el Salmo 45:1. Mi corazón rebosa de palabras buenas, dedico al Rey mi canto, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. También lengua, con el significado de habla, tiene como sinónimos los vocablos hebreos pe, que significa boca, y zapaj, cuyo significado es labio. Entendemos entonces que aun cuando este pueblo decía ser de Dios, su lengua no contenía la verdad de Dios, y por consecuencia Dios le acusa de que a causa de su procedencia de mal en mal, habían llegado incluso a desconocerle. Aquí la palabra desconocer o desconocido viene de un primario hebreo que se traduce en lo, que significa sencillamente no, lo cual alude por implicación a una negación. Es usada en la Biblia también en las frases como si no, cual nunca hubo, ignorar, nada, ni, ninguno y nunca, entre otras. Esto nos lleva a pensar que este pueblo había llegado a negar a Dios, a ignorarlo, a actuar como si nunca le hubieran conocido o como si para ellos fuera nada. ¿De qué manera? Adoptando la mentira y dejando la verdad, procediendo así de mal en mal, tal como lo denuncia el profeta. No podemos sorprendernos de la actitud del pueblo hebreo veterotestamentario, sin verificar
que este mismo proceder se repite en nuestros días. La Escritura es certera al declarar en Romanos capítulo 1, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cierto que podríamos atribuir este pasaje a la gente pagana de creencias animistas o idolátricas. Sin embargo, en honor a la verdad, la Iglesia de Jesucristo, el pueblo neotestamentario, que dice ser de Dios, y que al igual que el pueblo veterotestamentario, en realidad lo son, sin que este hecho les haya impedido a ambos pueblos darle la espalda a su Dios, en aras de la mentira, el error y el engaño. Para reforzar esta afirmación, podemos ir al contexto, en el verso 21 que señala que se trata de personas que en alguna manera poseían el conocimiento de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué es el pecado que está detrás del reproche divino? El contexto lo dice claramente en el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cierto, la verdad de Dios está siendo detenida, está siendo sustituida por la mentira. Cada día surgen más y más nuevas creencias, nuevas prácticas y nuevas doctrinas dentro de la iglesia cristiana a través de sus nuevos líderes, maestros, predicadores y ministros, los cuales, en su afán por obtener la gloria y el honor que solo le pertenece a Dios, se autoproclaman los ungidos, los siervos de Dios, sin llegar a entender el significado puro de este vocablo. De esta manera, han logrado edificar en la ignorancia del pueblo cristiano una actitud idolátrica, volcada sobre sus propias personas y ministerios, sin importar que el contenido de sus prédicas, enseñanzas, conferencias y disertaciones estén plagadas de tremendos errores y herejías. Es el culto que le pertenece al Creador, dado a las criaturas que mencionara el verso 25. Cierto es también que todavía existen verdaderos siervos de Dios, que aún proclaman la verdad de la palabra pura de Dios, sin aumentarle, alterarle o disminuirle, pero tal pareciera que cada día son cada vez menos. Otros han optado por callar sus bocas ante el error que ya es tan evidente. No tienen el valor para expresar desaprobación porque temen meterse en problemas, porque se ven a sí mismos como un David enfrentándose a un Goliat, ya que la popularidad de estos ministerios les han llevado a un explosivo crecimiento. Solo que estos no poseen el coraje y celo santo que sacudió David y lo hizo sacar su rostro del anonimato para enfrentar al gigante y derrotarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La verdad, Jesucristo nos exige que también nosotros, los cristianos, seamos del todo veraces, pero tal parece que aún los cristianos nos movemos bajo las normas del mundo, como aquella que condena al que denuncia el pecado más que al que lo hace. ¿Recuerda esa frase de «se dice el pecado, no el pecador»? Pues hasta ahí hemos llegado. Como gritar enfurecido un ministro que se sintió aludido por uno de los ya pocos valientes que se atreven a desenmascararlos. No digas nombres, no digas nombres. Si la Biblia nos exhorta a hablar verdad cada uno con su hermano, ¿por qué tanto empeño en tapar el sol con un dedo? ¿Por qué pretender poner un tapabocas en quienes escasamente se atreven a señalar el error? Les diré por qué. Porque hemos entrado en la simulación. Desde el silencio de los pastores, que temen confrontar a las ovejas que se descarrían de la verdad, que las miran vivir vidas pecaminosas y optan por un silencio
por temor de perderlas. No importa cómo vivan sus vidas cristianas,